Dios nos ha dejado la oración, y la oración es una de las herramientas que permitimos que Dios pueda intervenir en nuestras vidas, y no solamente en nuestras vidas, en todos nuestros asuntos, en tu negocio, tu trabajo, tu vida familiar, tu hogar, tu economía. Es tan interesante y tan importante esto que Dios requiere. El profeta Jeremías dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Los secretos que Dios tiene guardado, la única forma, la única manera para saber es a través de la oración, a través de orar. En la intimidad, Dios te muestra y te revela las cosas extraordinarias que Él tiene para vos. Son regalos, son bendiciones. Así que debes de atreverte a orar, clamar y pedirle a Dios ese secreto que Él tiene reservado para vos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, dice la palabra de la siguiente manera, en el verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde, por cierto, que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia y en el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, pues es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y en una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces ellos zarparon, dice el verso 11, zarpando pues de Troa, vinimos con rumbos directos a Samotracia y en el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipo, porque es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. No conocían Macedonia, no conocía Pablo, no conocía Europa. Él no conocía Europa, y dice que ellos llegaron y estuvieron varios días, dice las Escrituras. Nadie los estaba esperando. En aquel lugar no existía una sinagoga, no existía un templo. Entonces ellos estuvieron en la ciudad averiguando.
Esa es la vida del hombre que tiene una palabra, del hombre que tiene una carga, de la mujer que tiene una responsabilidad, de un hombre y de una mujer que sabe que carga algo interesante e importante en su vida. Recuerda lo que dijo el Señor a los apóstoles, a los discípulos. Les dijo: quedaos en Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, ¿sí?, hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y dice que de pronto, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí los apóstoles, ahí los discípulos empezaron a cargar algo tan poderoso que el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 1 verso 16: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder y potencia del cielo. Es interesante e importante, en las cuales a ellos no los estaban esperando. No había sinagoga, no había templos. Pero dice las escrituras: y un día de reposo, luego después de una semana, me imagino, averiguando, orando, clamando a Dios, ¿a dónde vamos? Por eso muchos predicadores se pasan, como no conocen a nadie, se paran en las plazas y predican la palabra de Dios en algún bulevar, en algún lugar, anunciando el evangelio. No había iglesias, no había templos. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunidos. Verso 14: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que oraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fíjese las características de esta mujer empresaria. Era una mujer de negocio. Su negocio no le era un obstáculo para que ella orase u orara junto al río. Era una mujer, la característica era una mujer empresaria, era una mujer de negocio, pero su negocio no era un obstáculo, no era una barrera para que ella en los días de reposo se fuera junto al río a orar, a adorar a Dios. Es fundamental e importante, porque muchas veces cuando el negocio crece y te haces muy dependiente, las obligaciones que mayormente uno suele tener nos alejan de Dios. Muchas veces los negocios o el negocio nos aleja de Dios. Pero esta característica de esta mujer era, en el día de reposo, era su compromiso de ir a orar, de ir a buscar a Dios, de ir a buscar su presencia. ¿Por qué? Porque mayormente los negocios requieren la mayor atención de cada uno de nosotros. Si hay algo que podemos aprender de la vida de esta mujer, de Lidia, es que a pesar de ser una mujer empresaria, a pesar de ser una mujer de negocio, a pesar de ser una mujer importante, una mujer que adoraba a Dios, oraba, era una mujer de oración. Si quieres tener éxito en tu negocio, debes de orar. No es suficiente saber del negocio, no es suficiente conocer la materia prima, no es suficiente tener estrategias. Se necesita, como la vida de esta mujer,
orar, clamar a Dios. Esta mujer oraba a Dios. Esta mujer buscaba, era una mujer de negocio. Porque no es suficiente que nosotros conozcamos la mercadería que nosotros tenemos. La equivocación que hemos tenido es que muchas veces la gran equivocación de la gente es que su negocio ha crecido. Su negocio creció. Pero así como el negocio crece, así como el negocio está creciendo, también nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de búsqueda también debe de crecer. Es importante, es necesario, así como nuestro negocio, porque el negocio te demanda tiempo, pero el negocio crece, así como el negocio va creciendo, así también debe de crecer, ¿qué cosa? Nuestra oración. Es interesante. ¿Por qué? Es importante que podamos entender esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos, y esta mujer, podemos entender por la vida de Lidia, una mujer de fe, una mujer de oración, una mujer que adoraba a Dios, una mujer que cuando llegó, justamente no tenía nada. Porque nosotros cuando llegamos al Evangelio, cuando llegamos a la iglesia, hemos aprendido a orar, hemos aprendido a leer la palabra, hemos empezado a adorar a Dios. Indudablemente se fueron abriendo puertas, se fueron abriendo oportunidades, y nuestro negocio y nuestra empresa empezó a crecer y a desarrollarnos. Y muchas veces nos quedamos aquí. ¿Pero por qué? Porque pensamos que nosotros hemos llegado aquí justamente, pero lo que nos abrió las puertas, fue justamente la oración, el clamor. Porque esta mujer oraba, no era un obstáculo. No era una barrera para ella el poder orar, el poder buscar a Dios. Quizás le sonaría el teléfono diciendo justamente, sabes, mañana sábado, tengo un negocio millonario, tengo un negocio extraordinario. Entonces Lidia diría, no. Lo lamento, no puedo asistir, no puedo ir. Pero esto es desafiante, esto es muy interesante y el dinero que vamos. Pero ella dijo no. ¿Por qué? Porque lo que ella entendió, lo que ella comprendió, que todo lo que ella tiene ha logrado justamente el poder estar a la orilla del río orando, buscando a Dios, buscando la presencia de Dios. La búsqueda de Dios y el negocio debe de ser paralelo. Mientras crece nuestro negocio, también debe de crecer nuestro compromiso, debe de crecer nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de alabanza, nuestro tiempo de oración. Lidia es la primera mujer que se convirtió en Europa. Ella oraba y adoraba, pero le faltaba algo. A ella algo le faltaba porque ella sabía orar. Ella sabía adorar a Dios, pero le faltaba algo. Y eso es lo que le llamó la atención a ella. Porque cuando Pablo comienza a predicar el mensaje, cuando Pablo comienza a predicar la palabra de Dios, dice las Escrituras que estaba ella atenta, orante, ella estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo estaba diciendo.
Por eso estaba atento, porque nunca había escuchado la palabra de Dios. Ella empezó a recibir lo que nunca antes había recibido. La palabra de Dios. Ella solamente sabía orar. Ella solamente sabía adorar a Dios. Pablo llevaba el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar el año agradable de Dios. Y la verdad que fue sorprendente, maravilloso, y Pablo entiende por qué se le prohíbe predicar en Asia, por qué se le prohíbe ir hacia Bitinia. Porque Dios había preparado justamente a Lidia, había preparado a esta mujer y a otras mujeres en Europa. En Europa todavía no había entrado el Evangelio de Dios. La palabra no era conocida, pero por eso ese hombre que representa a toda Europa, pidiendo, ellos no estaban caídos, ellos no estaban en drogas, ellos no estaban mal. Lo único que ellos estaban diciendo: lo que tú tienes es lo que nosotros necesitamos. Por eso Lidia estaba atento a la palabra de Dios. Por eso Lidia, su corazón estaba abierto y el Espíritu Santo empezó a trabajar en su vida. Por eso el Espíritu Santo comenzó a manifestarse de una forma gloriosa. Mi deber es predicar el Evangelio de Dios. ¿Quién es el que toca al hombre? Es el Espíritu Santo de Dios, es Dios. No necesita una manipulación. El hombre no puede hacer nada. Mi deber, mi compromiso es predicar la palabra de Dios. No podemos nosotros olvidarnos nuestros comienzos. ¿Qué es lo que nos ha llevado al lugar a donde nosotros hoy nos encontramos? Porque lo que tengo, Lidia, en otras palabras, Lidia dice y nos enseña, Lidia, y nos dice: lo que tengo me lo dio la oración, la adoración y la palabra. Lo que tengo me dio la oración, la adoración y ahora la palabra de Dios. Dice las Escrituras en 2 de Corintios capítulo 8, solamente voy a dar algunos tips. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Mira vos, cuán importante, cuál es la gracia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ha llegado a Macedonia, ha llegado a Europa. Y así mismo, hermanos, os hacemos. Pablo le estaba contando a la iglesia de Corintios, a los corintios, le estaba hablando cómo Dios les guió, cómo el Espíritu Santo obró de tal forma, de tal manera, y cómo la vida de estos gente de Europa, de Macedonia, sus vidas cambiaron para siempre. Y dijo así: hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios, que el Evangelio llegó, que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Ellos solamente sabían orar y adorar. Llegó la palabra de Dios y aún mucho más los hace a ellos ser personas generosas. Por el hecho de que seas una persona pobre, una persona que no tengas muchos recursos, no significa que no puedas ser generoso aún con lo poco que tienes.
necesitamos ser generosos, y eso solamente lo hace Dios a través de su Espíritu Santo. Pues doy testimonio, les contaba Pablo a la iglesia de Corintios, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún mucho más de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia, la obra de gracia. Y en el contexto de la palabra, no está hablando de la riqueza espiritual, está hablando acerca de material, de recurso, de dinero, está hablando. Porque no solamente es dado justamente a Dios, sino también a los santos, dice la palabra de Dios. Por tanto, como está todo abundáis en fe, en palabra, por tanto, como en toda abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundéis también en esta gracia, hablando acerca de ser generoso. De ser generoso. Y Pablo dice, no hablo como quien manda, como alguien que está imponiendo, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Es interesante. Ellos, el hombre parado haciendo seña, ayúdanos. Pero el futuro de Macedonia, el futuro de esos hombres, dependían de la obediencia de ellos, de Pablo. Y hay gente que depende el futuro de ellos, de tu hogar, de tu familia, de tu matrimonio, quizás también dependan de ti. De acuerdo a tu obediencia, recuerda que Dios, así como este hombre se entregó, nadie lo conocía, llegó en aquel lugar, se fue a la orilla del río y empezó a predicar la palabra de Dios. Y sus vidas cambiaron. Europa es uno de los continentes más pequeños, pero los 10 países más ricos, no digo 30, 10 países más ricos, 6 países se encuentran en Europa. Mira cuán importante que es el Evangelio de nuestro Señor y Jesucristo, que cambia y que transforma los corazones. ¿Estarías dispuesto a que tomes una decisión en esta noche? Quizás estuviste haciendo seña y hoy estaba predicando la palabra a tu vida. Si estás dispuesto, quiero que cierres tus ojos. Quiero guiarte en esta oración y que puedas repetir conmigo, así como lo hizo Lidia en su corazón y estaba atenta, escuchando la palabra, y el poder de Dios cayó sobre su vida. Y ella se entregó y fue la primera mujer que se convirtió. Si estás dispuesto, quiero que repitas conmigo esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra y te pido, Dios, que tú me ayudes a serte fiel desde ahora y para siempre. Yo te doy gracias porque ahora sé que soy un hijo tuyo. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Bendiciones.